En este video vamos a explorar la importación de datos de electricidad en RedScreen Expert utilizando RedScreen Connect. Para importar datos de OLEDB, que es una base de datos resultante de la vinculación e incrustación de datos de distintas fuentes. RedScreen Connect está diseñado para crear un enlace directo a los datos de energía para facilitar y acelerar la importación de datos, estandarizar el formato de los datos y reducir los errores de importación. Utilizando las conexiones OLEDB, puedes conectar las tablas de datos de RedScreen directamente a una fuente externa mediante un servidor de conexión OLEDB. Para establecer la conexión se necesita proporcionar la cadena o string de conexión que especifica la información sobre la fuente de datos y cómo conectarla, así como la cadena de consulta o consulta SQL. En este caso, la fuente de datos externa es un archivo de Excel, pero es importante señalar que otros conectores de bases de datos se configuran de la misma manera. Ahora veamos cómo funciona eso en RedScreen Expert. Iremos a la pestaña de ubicación y verificamos que este edificio está justo fuera de Montreal, en Quebec. Ahora puedo ir a mi pestaña de instalación donde he configurado esta instalación como un edificio de oficinas, por lo que podemos ver la información de la instalación, así como los datos de comparación. Ahora estamos listos para ir a la pestaña de datos para importar los datos de electricidad desde el servidor OLEDB. Comenzamos en el paso 1. Hacemos clic en consumo de electricidad. En esta ventana verificamos el nombre de la tabla, consumo de electricidad, y las unidades apropiadas de nuestros datos de electricidad en kilovatios hora y de potencia en kilovatios. Ahora, si tuviera datos subdiarios que quisiera importar, podría habilitar esto en la opción avanzado. En este caso solo tenemos datos mensuales, así que lo dejaremos tal como está. El siguiente paso es decirle a RedScreen dónde queremos buscar nuestros datos. Así que vamos a expandir nuestra pestaña de RedScreen Connect y seleccionaremos la opción OLEDB. Ahora proporcionamos a RedScreen el string de conexión que hemos determinado de antemano. Esta es la ubicación del archivo de Excel o la base de datos. Lo siguiente que voy a indicar aquí es mi consulta SQL, que muestra qué datos quiero buscar dentro de esa tabla. El siguiente aspecto que se debe considerar es el método de importación. Aquí hay dos opciones: borrar y reemplazar o anexar datos. Seleccionamos anexar datos para que siempre que obtengamos nuevos datos o queramos actualizar nuestros datos, solo se añadan dichos datos al final de nuestra tabla y no reemplace todos los datos anteriores. Ahora, el último paso antes de crear nuestra conexión OLEDB es mapear qué datos queremos traer a RedScreen. Si miramos en nuestra hoja de Excel, nuestra fecha de inicio estaba en la columna 2, la fecha de finalización estaba en la columna 3, los datos de electricidad, es decir, los kilovatios hora reales, están en la columna 5 y los datos de costos están en la columna 6. Ahora hacemos clic en calcular para traer estos datos. El siguiente paso es obtener los datos meteorológicos. Así que vamos al paso 2, factores de influencia, y vamos a importar datos meteorológicos. Verificamos la ubicación y decidimos si se quieren traer datos subdiarios o solo datos diarios. Dado que tenemos datos mensuales, lo dejaré tal como está. Vamos a hacer clic en Siguiente. Vamos a descargar nuestros datos de NASA haciendo clic en Aceptar. Y RedScreen ha determinado nuestra fecha de inicio basada en nuestra tabla de electricidad anterior. Y la fecha de finalización será el último periodo conocido que RedScreen puede descargar de la NASA.
Hacemos clic en Calcular y RedScreen buscará todos mis datos meteorológicos. Ahora, si quisiera actualizar mis datos de energía, tengo un par de opciones para hacerlo. Simplemente puedo volver a mi tabla de electricidad e ir al paso 3, actualizar datos, y puedo actualizar la información desde la tabla seleccionada. Y RedStream volverá a la base de datos a la que estamos conectados. En nuestro caso, una hoja de Excel, y actualizará esos datos. La otra opción para actualizar los datos es cerrar el archivo actual, y cuando se vuelva a abrir, RedScreen pedirá, como se ve en la pantalla, actualizar las tablas y los datos de NASA si se requiere. Hacemos clic en Sí para que RedScreen actualice los datos, y ahora estaría todo listo para proceder a la pestaña analítica.